Bienvenidos a este nuevo segmento del canal. Soy Aline y los voy a estar acompañando en nuestra nueva aventura. Hoy les voy a contar una historia muy inspiradora. La historia es de un señor llamado Thomas que estaba a punto de morir de cáncer. Este señor, que padece cáncer, muere en un momento determinado de su vida. Al principio ve a su secretaria al lado de su cama, ella lo vela. Entonces su experiencia se vuelve increíble. Desperté a mi asistente privada y le dije también. Habíamos acordado de antemano que ella dejaría mi cadáver en paz sin llamar a nadie durante unas 6 horas, ya que había leído sobre todas esas cosas interesantes que suceden cuando uno muere. Me volví a dormir y luego recuerdo el comienzo de una típica experiencia cercana a la muerte. De repente me encontré completamente consciente y estaba de pie, mientras mi cuerpo estaba rodeado de una profunda oscuridad en la cama. Estar fuera del cuerpo fue una experiencia aún más vívida de lo ordinario, tan vívida que podía ver cada habitación de la casa. Podía ver desde arriba, alrededor y abajo de la casa. Había una luz brillante. Me volví hacia la luz, que era similar a lo que muchas personas han descrito en su experiencia. Fue magnífico, tan tangible que se podía sentir. Fue encantador. Querés ir hacia ella, hacia la luz, como los brazos de un padre o de una madre ideales. Cuando comencé a avanzar hacia la luz, supe intuitivamente que si entraba en ella, iba a morir. Entonces, mientras me movía, dije, por favor, espera un minuto, detente. Detente aquí un segundo más. Quiero reflexionar sobre todo esto. Me gustaría hablar contigo antes de irme. Para mi sorpresa, toda la experiencia se detuvo en ese punto. Realmente podés controlar tu experiencia. Y tuve la conversación con la luz, que mientras hablábamos se transformaba en diferentes figuras: Jesús, Buda, Krishna, formas de mandala, imágenes, símbolos arquetípicos. Recibimos la información de las cosas que creemos. Eso es lo que moldea lo que percibimos en presencia de esa luz, mediante un proceso de acción y reacción. Si eres budista, católico o fundamentalista, recibirás retroalimentación según tus creencias. Cuando la luz se me reveló, me di cuenta de lo que realmente estaba mirando era el modelo de nuestro ser superior. Lo único que puedo decir es que se transformó en una matriz, un mandala de almas humanas. La única forma en que puedo describirlo es que el ser superior es más como una conexión directa con la fuente que cada uno de nosotros tiene, y todos estamos directamente conectados a ella. Entonces la luz me estaba mostrando la matriz del yo superior. Y entendí claramente que todos los yo superiores están interconectados como un solo ser, diferentes aspectos de un mismo ser. No había ninguna conexión con ninguna religión en particular. Esto es lo que yo percibía. Ese mandala hecho de almas humanas fue lo más hermoso que jamás había visto. Entré y me sentí abrumado. Fue como recibir todo el amor que siempre quisimos. Y era el tipo de amor que cura, que sana, que regenera. Hay una especie de reja alrededor de nuestro planeta, al que todos los yo superiores están conectados. Somos las criaturas más hermosas, el alma humana, la matriz humana que todos formamos. Ella es absolutamente fantástica, elegante, exótica. No encuentro suficientes palabras para decir cuánto cambió mi opinión sobre la humanidad en ese momento. Lo que todas las personas buscan, lo que las sostiene, es el amor. Lo que las perjudica es la falta de amor, me dice la luz. Las revelaciones provenientes de la luz se hicieron cada vez más profundas. Y pregunté, ¿significa eso que la humanidad será salvada? Entonces, con un toque de trompeta en medio de una cascada de luz, la luz me respondió, recuerda esto y nunca lo olvides. Eres tú quien se salva,
quien se redime o se cura. Esto es lo que siempre has hecho y siempre harás. Fuiste creado con la capacidad de hacerlo desde la creación del mundo. En ese momento comprendí aún más. Entendí que ya hemos sido salvados y que si ya somos salvados es porque fuimos creados para autocorregirnos, como todo en el universo. Agradecí a la luz divina con todo mi corazón. Lo mejor que se le ocurrió fueron estas simples palabras de gratitud. Oh, mi querido Dios, querido universo, querido ser superior, amo mi vida. Más rápido que la luz volé por el centro de la galaxia, adquiriendo más y más conocimientos. Me dijeron que esta galaxia, como todas las demás del universo, está llena de muchas variedades de vida, incluso diferentes. Vi muchos mundos. La buena noticia es que no estamos solos en el universo. Toda la creación pasó a través de mí y fue una maravilla increíble. Hay mucho más que experimentar en el universo que la vida y la muerte. Estaba en el vacío y era consciente de todo lo creado. Era como si yo mismo, mirando con los ojos de Dios, me hubiera convertido en Dios y de repente ya no era a mí mismo. Comprendí que la razón de la existencia de cada átomo y pude verlo todo. Lo interesante es que fui al vacío para descubrir que Dios no está allí. Dios está aquí. En este momento me pareció inútil toda la búsqueda constante de Dios por parte de la humanidad. Y en lo que en este momento estamos haciendo es la exploración de Dios, a través de nosotros. La gente está tan ocupada tratando de convertirse en Dios y en cambio deberían comprender que ya lo somos y que Dios se convierte en nosotros. Esto es lo que realmente importa. Y cuando entendí esto, lo que viví en el vacío ya me bastaba y quise volver a la creación. ¿Y ahora?, le pregunté. La luz me explicó que la muerte no existe. Somos seres inmortales y estamos vivos desde la eternidad. Entendí que somos parte de un sistema vivo natural que se regenera en un proceso sin fin. No puedo decir cuánto tiempo estuve en la luz, en términos humanos, pero llegó un momento en que supe que todas mis preguntas habían sido respondidas y que mi regreso estaba cerca. Cada ser humano tiene una vida diferente y una cantidad diferente de cuestiones por explorar. Algunas de nuestras preguntas tienen un valor universal. Cada uno de nosotros explora esto que llamamos vida de una manera única y personal. Todo contribuye al panorama general, la plenitud de la vida, porque somos literalmente Dios explorando el yo divino en una danza infinita de vida. Cuando comencé mi regreso al ciclo de vida, ni siquiera se me pasó por la cabeza, ni nadie me dijo que volvería al mismo cuerpo que tenía antes. No tenía ninguna importancia, ya que tenía total confianza en la luz y en el proceso de la vida. Mientras la corriente se fusionaba con la gran luz, pedí nunca olvidar las revelaciones y las sensaciones de lo que había vivido. Hubo un sí que sentí como un beso en mi alma. Luego fui devuelto a través de la luz al reino de las vibraciones.